Isabela Jiménez, con sus 14 años, observaba por la ventana del automóvil mientras la ciudad pasaba rápidamente ante sus ojos. Cada nuevo edificio, cada calle desconocida aumentaba su curiosidad, pero también su miedo. Era una ciudad grandiosa, muy diferente del lugar donde había crecido. Aún recordaba las tardes soleadas en la plaza con sus amigos, las risas que resonaban hasta el atardecer. Ahora la realidad era otra. Una nueva casa, un nuevo vecindario, una nueva escuela. ¿Estás bien, Isa?, preguntó su madre, volviéndose desde el asiento delantero. Isabela sonrió levemente y asintió, aunque por dentro un torbellino de emociones la agitaba. Esa noche, sentada a la mesa con sus padres, la conversación inevitablemente llegó a la escuela. Escuela San Sebastián, una de las más prestigiosas de la ciudad, era motivo de orgullo para su familia. Ellos querían lo mejor para Isabela, siempre se habían esforzado por ofrecerle las mejores oportunidades. «Esta escuela es increíble, hija, aprenderás tanto», comentó su padre con un brillo en los ojos. «Además, conocerás gente nueva, harás amigos», agregó su madre, tratando de suavizar el peso que Isabela sabía que la mudanza estaba causando. «Lo sé, será genial», dijo Isabela, pero no pudo evitar que su voz sonara un poco baja. En realidad, parte de ella estaba emocionada. Isabela era una chica curiosa, siempre había amado aprender, y la idea de estudiar en un lugar que ofrecía tantas oportunidades la llenaba de entusiasmo. El edificio de la escuela, imponente, con sus grandes columnas de mármol y largos pasillos, parecía sacado de una película. ¿Serán tan buenas las clases como parecen?, se preguntaba. La promesa de nuevos desafíos intelectuales la animaba, pero junto a eso venían las inseguridades. En la misma medida en que se sentía emocionada, sentía el peso de haber dejado todo atrás: su antigua escuela, sus amigos y la ciudad donde sabía exactamente que pertenecía. Esa misma noche, mientras organizaba su mochila para el primer día de clases, Isabela sintió un apretón en el pecho. «¿Lograré hacer amigos de nuevo?», pensó, revisando una foto que había traído en la mudanza. Era de un día soleado con sus dos mejores amigas, Mariana y Luisa, abrazadas a la salida de la escuela anterior. Las sonrisas eran sinceras y la nostalgia ya comenzaba a instalarse en el corazón de Isabela. «Nunca será lo mismo», murmuró para sí misma, mientras colocaba la foto cuidadosamente en el cajón de su nuevo escritorio. Intentó consolarse con la idea de que conocería gente nueva, pero sabía que esta transición no sería fácil. Isabela era una chica de piel negra, con cabello rizado que caía sobre los hombros y ojos marrones intensos que siempre reflejaban una curiosidad casi inquieta. Sabía que era inteligente y esforzada, pero eso no calmaba las dudas que giraban en su mente. ¿Y si a nadie le gusto? ¿Y si soy demasiado diferente? Había oído hablar sobre el perfil de los estudiantes de esa escuela. La mayoría provenía de familias adineradas, muchos de piel clara, con una vida que parecía perfecta en las redes sociales. «¿Me encajaré?», pensaba, sintiendo su estómago revolverse. Siempre había sido segura de sí misma, pero ahora, ante lo desconocido, las dudas parecían mayores. Antes de dormir, Isabela tuvo una última conversación con sus padres. «Sé que estás nerviosa, hija», dijo su padre, sentándose a su lado en la cama. «Es normal. Todos se sienten así cuando están a punto de comenzar algo nuevo, pero estoy seguro de que te irá bien». Isabela lo miró, deseando creer en sus palabras, pero todo aún parecía demasiado incierto. ¿Y si a las personas no les gusto? ¿Y si es demasiado difícil? Su madre, que escuchaba desde la puerta, se acercó y acarició su cabello. «Solo necesitas ser tú misma, Isa. No te preocupes por lo que piensen los demás, lo importante es que sepas quién eres». Isabela suspiró y asintió. Sabía que sus palabras eran ciertas, pero aún así, el miedo permanecía. A la mañana siguiente, mientras se ponía el nuevo uniforme, Isabela se miró en el espejo. La tela de la chaqueta azul marino era pesada, muy diferente del uniforme ligero al que estaba acostumbrada en su escuela anterior. «Es un nuevo comienzo», se dijo a sí misma, tratando de sentir el entusiasmo que tenían sus padres, pero no pudo evitar una última mirada nostálgica a la foto de sus amigas antes de salir de casa. En el camino hacia la escuela, los edificios altos y las calles concurridas la hacían sentir más ansiosa. Sabía que todo sería diferente, pero aún no podía imaginar cuán diferente.
El automóvil se detuvo en la entrada de la Escuela San Sebastián, y el edificio, imponente, parecía observarla desde arriba, como si pusiera a prueba su valentía. Al bajar del automóvil, sus padres la acompañaron hasta la entrada, deseándole buena suerte. Isabela sonrió, tratando de mostrar confianza, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Respiró hondo y entró por primera vez en ese enorme patio, rodeada de rostros desconocidos. Aquí es donde todo comienza, pensó, mientras sus pasos resonaban en el suelo de piedra, tratando de mantener la cabeza erguida, aunque el miedo aún estuviera presente. Al pasar por las altas puertas de hierro de la Escuela San Sebastián, Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. El edificio principal de la escuela, con su arquitectura clásica, recordaba a una construcción histórica, casi como si estuviera entrando en un museo. Las paredes externas eran de piedra clara, y el sol matutino se reflejaba en las enormes ventanas de vidrio, lanzando una luz suave por todo el patio. Había varias plantas ornamentales que rodeaban la entrada y una fuente de mármol en el centro del patio principal, de donde el agua fluía con un sonido constante y tranquilizador. El lugar exudaba una aura de prestigio y tradición. Cada detalle parecía cuidadosamente planeado para impresionar, desde los amplios corredores hasta los grandes portones de madera tallada que conducían al interior de la escuela. Mientras caminaba por el patio, Isabela observaba a los otros alumnos moverse a su alrededor. Algunos andaban en grupos, conversando alegremente, mientras que otros caminaban solos, concentrados en sus propios pensamientos. Todos parecían saber exactamente a dónde iban, como si la escuela fuera una extensión de sus vidas. Isabela, por otro lado, se sentía perdida, tratando de absorber cada detalle de ese nuevo mundo. El suelo de piedra bajo sus pies resonaba con sus pasos, y se sintió pequeña ante la grandiosidad del lugar. Las torres de la escuela se elevaban altas hacia el cielo, y las banderas de Argentina y de la escuela ondeaban en lo alto de mástiles de hierro en el centro del patio. El edificio principal, hacia donde se dirigía, era majestuoso. En la fachada, columnas blancas y altas le daban un aire casi imperial a la construcción. Grandes escaleras de mármol conducían a las puertas de entrada, que estaban rodeadas por vitrales coloridos que contaban historias de épocas pasadas. «Parece una catedral», pensó Isabela, tratando de no dejar que el nerviosismo la dominara. La grandiosidad del lugar la dejaba admirada, pero también le traía una sensación de distancia, como si ese espacio no estuviera hecho para ella, como si fuera un territorio de otra realidad. Aún así, respiró hondo y continuó caminando hacia la entrada, decidida a mantenerse confiada. Al entrar en el edificio, el sonido de los pasos y las voces resonaba en los pasillos de mármol pulido. El techo era alto, con enormes candelabros que colgaban de cadenas doradas, proyectando una luz suave y cálida. Isabela miró hacia arriba, encantada con los detalles del techo, donde pinturas elaboradas representaban escenas de la historia de la escuela y del país. Había bustos de figuras importantes repartidos por los pasillos, y las paredes estaban decoradas con retratos antiguos de directores pasados, todos con expresiones serias y miradas penetrantes. El olor a madera pulida y cera de piso invadía el aire, mezclado con el perfume ligero que venía del jardín central. El ambiente era silencioso, excepto por los pasos de los alumnos que entraban y salían de las aulas. Las puertas de las aulas eran enormes, hechas de madera oscura, con manijas doradas que brillaban bajo la luz de los candelabros. Isabela vio una gran placa de bronce que indicaba los diferentes sectores de la escuela. Ala de ciencias, biblioteca principal, sala de artes, entre otros. Todo parecía tener un lugar exacto, un orden claro. Nada aquí parece fuera de lugar, pensó, mientras seguía el flujo de alumnos que se dirigían a las primeras clases del día. Al girar en uno de los pasillos, Isabela avistó una inmensa biblioteca. Las puertas estaban abiertas, revelando estanterías que llegaban del suelo al techo, llenas de libros antiguos y nuevos, encuadernados en cuero y tejidos nobles. Había un gran globo terráqueo en el centro de la sala, y los alumnos que estaban allí parecían completamente absorbidos en sus estudios. «Este lugar tiene todo», pensó ella, admirada con la riqueza de recursos y la atmósfera casi sagrada que el ambiente transmitía.
Sabía que esa escuela ofrecía todo lo que un alumno podría necesitar para tener éxito, pero aún así se sentía extraña en ese entorno tan diferente de todo lo que conocía. A medida que continuaba caminando, Isabela comenzó a sentir el peso de la responsabilidad que ese lugar traía. Las paredes parecían llenas de historias de alumnos brillantes, de logros académicos y deportivos, como si cada rincón de la escuela estuviera impregnado de expectativas. No pudo evitar imaginar si sería capaz de corresponder a todo eso, si lograría encontrar su lugar entre tantos alumnos que parecían ya estar tan acostumbrados a esa realidad. Sus manos estaban ligeramente sudorosas y se dio cuenta de que apretaba las correas de la mochila con más fuerza de lo necesario. «Debo relajarme», pensó, tratando de mantener la calma mientras se acercaba al aula. Antes de entrar, Isabela se encontró frente a un gran mural que exhibía fotos de los alumnos que se habían destacado en diferentes áreas de la escuela. Había jóvenes con trofeos, certificados de honor al mérito, y se dio cuenta de que todos parecían tener algo en común. Eran brillantes y seguros de sí mismos, como si pertenecieran a ese ambiente desde siempre. «¿Alguna vez estará mi foto aquí?», se preguntó, sintiendo una mezcla de admiración y ansiedad. Sabía que tenía potencial, siempre había sido buena alumna, pero ahora, ante tantos rostros desconocidos y un lugar tan imponente, el miedo al fracaso comenzaba a surgir en su mente. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos y devolviendo a Isabela a la realidad. Era hora de su primera clase. Respiró hondo y se dirigió al aula asignada, tratando de ignorar el frío en el estómago. Al entrar en la sala, notó que los pupitres estaban organizados en filas perfectas, cada uno con un nombre escrito sobre la mesa. Buscó su nombre: Isabela Jiménez. Se sentó y observó a su alrededor. Los otros alumnos estaban conversando, intercambiando risas discretas y miradas curiosas mientras esperaban la llegada del profesor. Sabía que esa sería la primera prueba. ¿Cómo sería recibida? Y más importante, ¿cómo se presentaría ante esa nueva realidad? Isabela permanecía quieta en su pupitre, observando a su alrededor mientras los otros alumnos continuaban conversando. Las risas sonaban distantes para ella, como si hubiera una barrera invisible que la separaba del resto de la clase. El profesor de matemáticas entró, un hombre alto con cabello gris y una expresión seria. «Buenos días, clase. Vamos a prepararnos para comenzar», dijo sin mucho entusiasmo, colocando un gran libro de tapa dura sobre la mesa. Isabela enderezó la postura, tratando de mantener el enfoque. Sabía que las matemáticas eran una de sus mejores materias, y tal vez, al demostrar su conocimiento, podría destacarse positivamente. Desde el comienzo de la clase, el profesor, el señor Peralta, comenzó a hacer preguntas rápidas al grupo, pidiendo respuestas cortas sobre ecuaciones básicas. Isabela levantó la mano, dudosa al principio, pero cuando vio que pocos alumnos estaban participando, se sintió más confiada. «Sí, Jiménez, ¿verdad?», dijo el profesor, sin mirarla directamente, y luego le pidió que resolviera una ecuación en la pizarra. Con pasos firmes, se levantó y fue hacia el frente del salón. La sensación de tener todas las miradas sobre ella la hizo temblar por dentro, pero mantuvo la calma. Tomó la tiza y escribió rápidamente la respuesta correcta. Sin embargo, en lugar de un reconocimiento positivo, el profesor simplemente asintió con indiferencia. «Correcto, pero veamos cómo te va con algo más difícil la próxima vez», dijo, volviéndose hacia otro alumno, sin siquiera darle la oportunidad a Isabela de volver a sentarse. Mientras regresaba a su silla, notó que algunos alumnos murmuraban entre sí, intercambiando miradas de desdén. «No parece tan inteligente», murmuró una de las chicas con una leve sonrisa de desprecio. Isabela sintió su rostro calentarse, pero mantuvo la mirada fija en el suelo hasta que se sentó nuevamente. El recreo llegó rápidamente, pero para Isabela el tiempo parecía arrastrarse. Se levantó y con la mochila a cuestas, caminó lentamente hacia el patio, donde los alumnos se agrupaban en pequeños círculos de conversación. Intentó encontrar un lugar para sentarse, pero el desconforto crecía a cada paso. Se sentía desplazada, como si su presencia allí fuera una intrusión. Miró las mesas, donde los grupos parecían cerrarse en torno a conversaciones internas. Las risas resonaban en el aire, pero ninguna sonrisa se dirigía hacia ella. Buscó un rincón más alejado
donde pudiera observar sin ser notada, y allí se sentó, abrazando sus rodillas, fingiendo que estaba ocupada mirando su teléfono. A lo lejos, observaba el comportamiento de los otros alumnos, tratando de entender cómo funcionaban esas dinámicas sociales. Los grupos estaban claramente definidos. Había deportistas que hablaban sobre el próximo partido de fútbol, las chicas que comentaban sobre las últimas tendencias de moda, y otros que discutían trabajos escolares. Todos parecían pertenecer a algún lugar, excepto ella. Quizás sea solo el primer día, todo mejorará, se dijo a sí misma, tratando de alejar la sensación de aislamiento que comenzaba a crecer. Pero, en el fondo, Isabela sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. En el camino de regreso al aula, se cruzó con un grupo de chicas que reían en voz alta. Una de ellas, Valeria, una chica alta de cabello lacio y rubio, la miró de arriba abajo y sin dirigirse directamente a Isabela, comentó lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Ese tipo de personas piensa que puede llegar aquí y pretender que encaja. Las otras chicas rieron y Isabela sintió su estómago revolverse. Intentó ignorar el comentario, pero eso la golpeó con fuerza. Aunque no sabía exactamente a quién se referían, la frase se clavó en su mente y comenzó a dudar de sí misma. ¿Acaso los demás también pensaban eso? ¿Era realmente demasiado diferente para ser aceptada allí? De vuelta en el aula, Isabela se sentó en silencio, deseando que las clases siguientes pasaran rápido. La sensación de exclusión la consumía, pero sabía que debía ser fuerte. Aún era temprano, había tiempo para que las cosas cambiaran. Sin embargo, el malestar con el ambiente y la sensación de no pertenecer allí comenzaron a pesar más de lo que le gustaría admitir. Al final del día, mientras caminaba hacia la salida para esperar a sus padres, se sintió aliviada de finalmente poder salir de allí, aunque fuera temporalmente. Cuando sus padres llegaron a buscarla, Isabela intentó sonreír y actuar como si todo estuviera bien. ¿Cómo fue el primer día?, preguntó su madre con expectativa. Fue normal, respondió Isabela sin entrar en detalles. Sabía que sus padres esperaban que todo fuera perfecto, que esta nueva etapa trajera nuevas oportunidades, pero la realidad estaba lejos de eso. Al mirar por la ventana del auto, vio los imponentes edificios de Buenos Aires pasar rápidamente y por un momento sintió ganas de volver a su antigua ciudad, donde las cosas eran más simples y las personas la conocían por lo que realmente era. Esa noche, ya en casa, Isabela no pudo concentrarse en las tareas escolares. Sus pensamientos estaban llenos de miradas de juicio, murmullos y risas ahogadas. Sabía que tendría que volver al día siguiente, enfrentar todo eso nuevamente, pero no sabía cómo sería posible. Acostada en su cama, miró al techo, tratando de organizar sus sentimientos. Alguna vez esto mejorará, pensó, mientras el silencio de la noche envolvía la habitación. El peso de la exclusión era más fuerte de lo que imaginaba, y la confianza que antes tenía comenzaba a desmoronarse. La semana siguiente, las cosas comenzaron a empeorar para Isabela. El malestar que ya sentía se transformó en algo más cruel y doloroso. Los murmullos y las miradas desconfiadas se volvieron más constantes. En el patio, los grupos de alumnos que antes simplemente la ignoraban, ahora se aseguraban de comentar lo suficientemente alto para que ella lo oyera. «Mira, la becada», dijo una de las chicas una vez, en un tono de desprecio. Sin saber si Isabela tenía o no una beca, la suposición se hacía por el color de su piel. Las palabras la golpeaban con la fuerza de un puñetazo y con cada nuevo comentario su confianza se desmoronaba un poco más. En la clase de educación física, mientras los alumnos se preparaban para una actividad en grupo, Isabela escuchó a un grupo de chicas hablando detrás de ella. «Ella debe ser buena corriendo, dicen que ellos son buenos en eso», dijo una de las chicas, riendo y mirando a Isabela con desdén. Aquellas palabras parecían perforar su pecho. El racismo estaba a la vista, pero los profesores no se daban cuenta o preferían ignorar los comentarios malintencionados. Isabela intentó concentrarse en la actividad, pero el dolor de las palabras era mayor que el malestar físico que sentía al correr. Cada risa, cada susurro aumentaba su sensación de aislamiento. Las bromas y provocaciones comenzaron a intensificarse con el paso de los días. En el comedor, cuando Isabela intentaba sentarse en alguna mesa, los demás alumnos la miraban como si fuera una intrusa.
Este lugar ya está ocupado, mentían algunos, sin siquiera disimular el desprecio. Y cuando finalmente encontraba un rincón donde pudiera comer sola, era interrumpida por provocaciones sutiles. «Vaya, parece que no tiene a nadie con quien sentarse», comentó un chico un día, asegurándose de que su voz resonara en el ambiente. Otros se rieron y Isabela, una vez más, fingió no escuchar, aunque su corazón latía descontrolado. Con cada nuevo comentario, el racismo se hacía más evidente. Las personas parecían no preocuparse por el impacto que sus palabras causaban. «Ella no debería estar aquí», decían algunos. «Este lugar no es para personas como ella». Las palabras estaban cargadas de un veneno silencioso pero brutal. Isabela, que siempre había sido fuerte y decidida, comenzó a cuestionarse si realmente merecía estar allí. La duda, que antes solo era una sombra lejana, ahora la rodeaba como una nube pesada. «¿Por qué me tratan así?», pensaba ella, tratando de encontrar una razón para tanto odio. Pero no había una explicación lógica para el prejuicio. Cierta mañana, al llegar a la escuela, Isabela encontró su mesa en el aula rayada con marcadores rojos. La palabra impostora estaba escrita de forma grosera, con varias flechas apuntando hacia su nombre en la etiqueta de la mesa. El choque inicial la paralizó y por un momento no supo qué hacer. Miró a su alrededor, pero nadie parecía importarles lo que había sucedido. Algunas risitas ahogadas venían del fondo del aula y Isabela sabía que estaban dirigidas a ella. Sintiendo el peso de la humillación, se sentó, fingiendo que no había visto los rayones, pero por dentro estaba destrozada. Los profesores, al igual que sus compañeros, parecían no notar lo que estaba sucediendo. El profesor de ciencias, el señor García, daba clase normalmente, sin percatarse de las miradas que Isabela recibía durante toda la explicación. Ese día hizo una pregunta al grupo sobre un experimento que habían discutido en la clase anterior. Isabela levantó la mano, intentando una vez más demostrar que, a pesar de todo, era una buena estudiante. «¿Sí, Jiménez?», dijo el profesor, llamándola. Antes de que pudiera responder, escuchó un murmullo de alguien al fondo. Claro, solo sabe la respuesta porque necesita demostrar que no es solo una becada. La risa se esparció por el aula, y Isabela, con el corazón acelerado, tartamudeó antes de poder hablar. El impacto de esas palabras estaba comenzando a afectar no solo su bienestar emocional, sino también su desempeño académico. Con cada clase, la ansiedad crecía. Sabía que los alumnos esperaban cualquier error para poder atacarla nuevamente. Isabela comenzó a hablar menos, temiendo equivocarse, temiendo convertirse en blanco de más bromas. Al final del día, cuando todos se iban, ella caminaba sola hacia la salida, conteniendo las lágrimas, deseando que el día siguiente fuera diferente, pero temiendo que nada cambiara. Esa noche, en casa, Isabela tuvo una larga conversación consigo misma. «¿Por qué esto me está pasando?», se preguntaba mientras miraba su reflejo en el espejo. Sabía que no había hecho nada para merecer ese trato, pero las palabras de los demás comenzaban a corroer su autoconfianza. Ya no se sentía segura de quién era. Su cabello, su piel, su presencia, todo parecía ser motivo de odio. «Solo quiero ser aceptada», murmuró para sí misma, sintiendo el peso de la tristeza. A pesar del apoyo de sus padres, que siempre le decían que fuera fuerte, Isabela sentía que, dentro de ese ambiente escolar, estaba sola. Con el paso de las semanas, los ataques hacia Isabela se volvieron más frecuentes y crueles. El racismo, que antes estaba disfrazado en bromas o comentarios malintencionados, ahora era explícito. Cierta tarde, mientras caminaba por los pasillos hacia la clase de historia, Isabela escuchó risas provenientes de un grupo de alumnos que estaban apoyados contra las paredes, mirándola con desprecio. «Quizás cree que puede ser una de nosotras», comentó uno de ellos, mientras los demás reían. Uno de los chicos, Miguel, miró directamente a Isabela y dijo: «Sabes que este lugar no es para ti, ¿verdad?». Las palabras, dichas con un tono de superioridad, resonaron en la mente de Isabela durante el resto del día. Isabela intentaba concentrarse en las clases, pero con cada nuevo comentario racista, su mente se convertía en un campo de batalla. El peso del prejuicio la hacía cuestionar su valor, como si tuviera que demostrar constantemente que era digna de estar allí. En el patio nadie más hablaba con ella.
Las mesas siempre estaban ocupadas, las miradas siempre eran juzgadoras. Era como si todos estuvieran decididos a excluirla, no solo por quién era, sino por el simple hecho de ser diferente. La soledad comenzó a enraizarse profundamente y Isabela se preguntaba cómo podría soportar más días en ese lugar. En la clase de historia, el profesor, el señor Gutiérrez, estaba explicando sobre las revoluciones en América Latina, un tema que Isabela siempre había encontrado fascinante. Se esforzaba por prestar atención, pero al mismo tiempo sentía la mirada de Valeria, una de las alumnas más populares, quemando en su dirección. Valeria susurró algo a la compañera de al lado, que rió de manera exagerada, claramente refiriéndose a Isabela. El profesor preguntó quién podía hablar sobre los líderes de la Revolución de Mayo en Argentina, e Isabela, dudosa, levantó la mano, tratando de concentrarse en lo que realmente importaba. Antes de que pudiera responder, uno de los alumnos, sentado al fondo del aula, comentó en voz alta: «Claro, ella sabe todo sobre eso. Debe haber venido directamente de la época de la esclavitud». La sala entera estalló en risas, y Isabela, con el rostro ardiendo de vergüenza, sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El profesor, sin embargo, no hizo nada. Solo lanzó una mirada severa al alumno, pero continuó con la clase, como si nada hubiera pasado. Para Isabela, la omisión del profesor fue tan dolorosa como el comentario racista. ¿No va a hacer nada? ¿No va a decir que esto está mal?, pensaba, incrédula, mientras las risas aún resonaban a su alrededor. En ese momento, Isabela se dio cuenta de que no podía contar con los adultos para que la defendieran. Los profesores parecían indiferentes a lo que sucedía, y su silencio solo reforzaba la idea de que estaba sola en esa lucha. La falta de acción de los profesores la hacía sentir que el racismo que enfrentaba era invisible a los ojos de quienes debían protegerla. Ese sentimiento de abandono la llevó a comenzar a aislarse aún más, buscando refugio solo en sí misma. Se volvió más callada en clase, participaba menos en las discusiones y evitaba al máximo llamar la atención. En casa, las cosas no eran mucho mejores. Aunque sus padres eran amorosos y siempre dispuestos a escuchar, Isabela comenzó a ocultar lo que realmente ocurría en la escuela. No quería preocuparlos y de alguna manera sentía vergüenza por no poder lidiar con eso sola. A la hora de la cena, cuando su madre preguntaba cómo había sido el día, Isabela solo sonreía tímidamente y respondía: «Estuvo bien». Pero por dentro, su corazón estaba pesado. Las palabras maliciosas, las miradas de desprecio, las risas. Todo eso resonaba en su mente durante las noches, desvelándola y corroendo su autoconfianza. Cierta tarde, al final de las clases, Isabela estaba guardando sus libros en el casillero cuando se dio cuenta de que alguien había dejado una nota entre sus cosas. Con las manos temblorosas, tomó el papel y lo desplegó. En él estaban escritas las palabras: «Vuelve a donde viniste». La nota, simple pero cargada de odio, hizo que su estómago se revolviera. Sintió que las lágrimas comenzaban a formarse, pero las contuvo con fuerza. No quería que nadie la viera llorar. No quería darles el gusto de ver su debilidad. Cerró el casillero con fuerza y salió rápidamente del pasillo, con la nota aún apretada en su mano. En los días que siguieron, Isabela comenzó a encerrarse aún más en su mundo. Pasaba los recreos sola, caminando por los pasillos como si fuera invisible. Evitaba las interacciones, evitaba las miradas. En la clase de educación física, cuando formaban los equipos para el juego de voleibol, siempre era la última en ser elegida, como si nadie quisiera tenerla cerca. «Ella no va a ayudar en nada», dijo uno de los chicos, riendo, mientras Isabela se veía obligada a unirse al equipo menos favorecido. Cada comentario era un golpe, y por más que intentara ser fuerte, por más que intentara ignorar, el dolor era inevitable. Isabela sabía que eso no era culpa suya. Sabía que el problema estaba en el prejuicio de los demás, no en ella. Pero aún así, no podía evitar la sensación de que, de alguna manera, ella era la causa de ese odio. «¿Por qué me odian tanto?», se preguntaba en silencio mientras caminaba de regreso a casa todos los días. La ciudad, tan vibrante y llena de vida, ahora parecía fría y distante, un reflejo de la escuela que la hacía sentir tan sola. Extrañaba su antigua escuela, a los amigos que la aceptaban tal como era.
¿Acaso algún día las cosas mejorarán?, pensaba, con el corazón apretado, mientras intentaba contener las lágrimas una vez más. Esa mañana, el aula estaba más agitada de lo normal. El profesor de historia, el señor Gutiérrez, entró con una pila de papeles en las manos, anunciando un nuevo proyecto. «Buenos días, clase. Hoy vamos a comenzar un trabajo importante. Quiero que cada uno de ustedes haga una investigación sobre sus orígenes familiares», dijo, mientras distribuía las hojas con las instrucciones. «Quiero que cuenten sobre la historia de sus abuelos, de dónde vinieron sus familias y cómo eso influye en quiénes son hoy. Será una presentación oral la próxima semana». Isabela inmediatamente sintió un frío en el estómago. Aunque conocía muy bien sus orígenes, sabía que este tipo de trabajo podría atraer aún más atención no deseada. El proyecto parecía simple para la mayoría de los alumnos, que pronto comenzaron a comentar entre sí sobre sus familias. Algunos hablaban sobre las grandes fincas de sus abuelos, otros sobre cómo sus familias llevaban generaciones en la ciudad. Pero al escuchar al profesor mencionar el tema, Isabela notó las miradas de Valeria y sus amigas. Ellas susurraban entre sí, lanzando sonrisas maliciosas en su dirección. «Veremos qué va a inventar», comentó Valeria en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que Isabela la oyera. El racismo disfrazado estaba nuevamente presente, y una vez más, Isabela sintió el peso de ser vista como alguien que no pertenecía allí. Durante los días siguientes, mientras trabajaba en el proyecto, Isabela pensó mucho sobre cómo presentaría a su familia. Sabía que sus abuelos tenían una historia rica e importante, pero hasta ese momento nunca había hablado sobre ello en la escuela. Su abuela materna, Carmen, era una importante defensora de los derechos humanos en Argentina, conocida por sus luchas en tiempos difíciles. Su abuelo, Roberto, era un académico influyente que había contribuido a cambios políticos en el país. Y sus padres, aunque siempre discretos, eran empresarios renombrados que habían construido un imperio en el sector inmobiliario. Sin embargo, Isabela siempre había preferido mantener su vida personal fuera de los reflectores, especialmente en ese ambiente hostil. A medida que se acercaba el día de la presentación, Isabela comenzó a escuchar más provocaciones. «Apuesto a que va a inventar una historia de película», comentó Miguel, uno de los chicos que siempre lideraba las bromas. «O dirá que viene de una familia rica de esclavos», agregó Valeria en un tono sarcástico. Las palabras ardían como fuego en el corazón de Isabela, pero ella se mantuvo firme. Decidió que, independientemente de las provocaciones, contaría la verdad. No había nada de malo en sus orígenes, y aunque fuera difícil, sabía que era hora de enfrentar a aquellos que la juzgaban sin conocerla. El día de la presentación finalmente llegó, y el aula estaba llena de expectativas. Los alumnos fueron llamados uno a uno, y cada historia parecía seguir un patrón. Familias tradicionales, negocios de larga data, y siempre un cierto orgullo por parte de los compañeros que presentaban. Isabela observaba, esperando su turno, mientras los comentarios ácidos continuaban. Cuando Valeria hizo su presentación, describió a su propia familia como de linaje noble, y el profesor sonrió satisfecho. «Muy bien, Valeria. Familia de gran prestigio», comentó el señor Gutiérrez. Isabela sabía que su turno se acercaba, y su corazón latía con fuerza. Finalmente, el profesor llamó. «Isabela Jiménez, es tu turno». Ella se levantó, con las manos temblorosas, y caminó hasta el frente del aula. El silencio que llenó el ambiente era pesado, e Isabela podía sentir las miradas de desdén dirigidas hacia ella. Valeria y sus amigas intercambiaban miradas burlonas. El silencio en el aula era casi ensordecedor cuando Isabela se levantó para hacer su presentación. La expectativa se reflejaba en los rostros de sus compañeros, especialmente en los de Valeria y su grupo, que susurraban y reían en voz baja, como si esperaran algo para ridiculizar. Pero Isabela sabía que ese era el momento de mostrar la verdad y, más importante, de cambiar la percepción que todos tenían de ella. Respiró hondo y comenzó. «Mi familia tiene una historia de muchas luchas y logros, y me gustaría compartirla con ustedes». La primera revelación de Isabela fue sobre sus bisabuelos. «Mi historia comienza en África. Mis bisabuelos vinieron de un país llamado Ghana, en África Occidental. Eran comerciantes y agricultores ricos, muy respetados en su comunidad. Mi bisabuela, que era una mujer de negocios,
ayudó a expandir el imperio familiar por varias regiones del continente hasta que también trajeron la expansión a este país. Entonces, cuando muchas personas piensan que África es solo un lugar de pobreza o esclavitud, están ignorando historias como la de mi familia, que construyó riqueza y éxito mucho antes de venir a este país. Los murmullos disminuyeron a medida que la atención del aula se centraba completamente en Isabela. Sabía que muchos allí tenían prejuicios sobre África, asociando el continente únicamente con la miseria, y ahora tenía la oportunidad de desconstruir esa visión. Continuó. Cuando mis bisabuelos llegaron a este país, trajeron no solo su riqueza, sino también la determinación de construir un futuro mejor. Mis abuelos maternos heredaron este legado y continuaron expandiendo nuestra historia. Mi abuela, Carmen Jiménez, es una de las defensoras de los derechos humanos más respetadas de nuestro país. Luchó por la libertad y la igualdad en tiempos difíciles y fue una de las voces más escuchadas durante los tiempos de lucha en el país. El silencio en el aula se hizo aún más profundo. Valeria, que antes reía, ahora miraba a Isabela con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Nadie esperaba escuchar algo así. Mi abuelo materno, Roberto Jiménez, es diplomático y ha representado a nuestro país en diversas misiones internacionales. Siempre ha estado involucrado en causas humanitarias y ha trabajado por la paz en varias partes del mundo. Así que, sí, mi familia tiene una historia de lucha por la justicia y por los derechos de las personas. Isabela sentía que su confianza crecía con cada palabra. Sabía que muchos allí no esperaban escuchar una historia tan rica e importante de su parte, y eso la motivaba a continuar. Su corazón latía con fuerza, pero ahora era de emoción, no de miedo. Luego habló sobre sus padres. Mi madre, Sofía Jiménez, es una reconocida abogada aquí en nuestro país, y mi padre, Julio Jiménez, es un empresario exitoso en el sector inmobiliario. Él es dueño de varios emprendimientos en todo el país, incluyendo algunas de las construcciones más grandes que ustedes pueden ver aquí en esta ciudad. Valeria y las otras chicas, que antes se burlaban de Isabela, ahora intercambiaban miradas de sorpresa. Nadie esperaba que la chica que tantas veces habían menospreciado tuviera una familia tan influyente y exitosa. Isabela aprovechó la pausa para respirar hondo, sintiendo el poder que sus palabras tenían en ese momento. Pero no había terminado. Por otro lado, mis abuelos paternos enfrentaron muchas dificultades. Vinieron de una familia humilde, sin muchos recursos, pero con mucho trabajo duro, lograron levantarse. Hoy son los dueños de la marca de moda Bravura que muchos de ustedes conocen. De hecho, ya he visto a algunas de ustedes usando prendas de esa marca aquí en la escuela. Valeria, que llevaba una bolsa de Bravura en ese momento, bajó la mirada sin saber qué decir. Era como si todo lo que había pensado sobre Isabela se estuviera desmoronando ante sus ojos. Mis abuelos siempre me enseñaron que el trabajo duro y la determinación pueden superar cualquier obstáculo, continuó Isabela con la voz firme. Comenzaron desde cero y hoy tienen una de las marcas más reconocidas en el mundo de la moda. El silencio que siguió fue aún más intenso. Isabela sabía que, en ese momento, había mostrado a todos que la realidad era mucho más compleja que los estereotipos en los que creían. El prejuicio que tantos alumnos alimentaban estaba siendo confrontado por una verdad que nunca esperaron. Con la cabeza en alto y el corazón más ligero, Isabela concluyó su presentación. Estoy muy orgullosa de mis orígenes. Mi familia proviene de un continente que muchos de ustedes ven solo con prejuicio, pero que está lleno de riqueza, historia y logros. No somos definidos por lo que ustedes piensan o por las ideas preconcebidas que circulan. Somos mucho más que eso. Y estoy aquí porque pertenezco a este lugar tanto como cualquiera de ustedes. El silencio que invadió el aula fue roto solo por el profesor, el señor Gutiérrez, que visiblemente impresionado, dijo: «Muy bien, Isabela. Una presentación extremadamente reveladora e importante». Mientras regresaba a su lugar, Isabela sintió que por primera vez había logrado dar vuelta a la situación. Las miradas que antes eran de desprecio, ahora estaban llenas de sorpresa y hasta de respeto. Valeria, que siempre había sido la más cruel, parecía no saber cómo reaccionar. Isabela sabía que, aunque esto no cambiara todo de la noche a la mañana, había hecho una diferencia.
Había demostrado que su origen era algo digno de respeto y, más importante, había probado para sí misma que era capaz de enfrentar a quienes la juzgaban injustamente. Después de la presentación de Isabela, el ambiente en el aula cambió visiblemente. Los murmullos y risas malintencionadas disminuyeron, y muchos de los alumnos que antes la despreciaban ahora la miraban con curiosidad y, en algunos casos, hasta con respeto. Valeria y su grupo, que siempre lideraban los comentarios racistas, parecían desconcertados. Aún así, Isabela sabía que ese no era el fin del racismo y el acoso que enfrentaba. Lo que había ocurrido en el aula era solo el inicio de una larga batalla. Los comentarios maliciosos no se detuvieron por completo, pero ahora venían con menos frecuencia y, en su mayoría, con un toque de inseguridad de aquellos que antes la atacaban. Cuando llegó a casa esa tarde, Isabela aún estaba procesando todo lo que había sucedido. Sabía que había hecho algo importante, pero el peso emocional de las semanas anteriores seguía sobre sus hombros. Esa noche, mientras cenaba con sus padres, decidió finalmente contarles todo lo que estaba sucediendo en la escuela. «Mamá, papá, necesito hablar con ustedes», comenzó, y al ver la expresión atenta en el rostro de ambos, Isabela sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. «Han estado ocurriendo algunas cosas en la escuela. No son solo comentarios. Es racismo. Las personas me tratan diferente por ser negra». Sus padres, Sofía y Julio, dejaron de hacer lo que estaban haciendo de inmediato. La expresión tranquila de su madre se tornó seria, y su padre frunció el ceño. «¿Por qué no nos lo contaste antes?», preguntó Sofía, visiblemente preocupada. Isabela suspiró, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Yo creí que podía manejarlo sola, pero está siendo muy difícil. Los alumnos me llaman impostora, dicen que no debería estar allí, y los profesores no hacen nada». Su voz tembló al recordar los episodios más dolorosos y los ojos de su madre se llenaron de tristeza. «No deberías haber pasado por esto sola, hija», dijo su padre, levantándose de la mesa y acercándose a ella. «Esto es inaceptable». Esa noche, sus padres tomaron una decisión. Irían a la escuela a hablar con la dirección sobre todo lo que Isabela estaba enfrentando. La escuela, tan renombrada y respetada como era, no podía permitir que los casos de racismo fueran ignorados. «No vamos a dejar que esto pase desapercibido», dijo Sofía con firmeza. «Necesitan entender que la educación es clave para combatir el racismo y exigiremos un cambio». Isabela sintió un profundo alivio al escuchar las palabras de su madre. Por primera vez en semanas sintió que no estaba sola en esta lucha. Al día siguiente, sus padres programaron una reunión con la directora de la escuela, la señora Aguirre. La directora, una mujer de postura rígida, parecía sorprendida cuando Sofía y Julio comenzaron a relatar lo que Isabela había estado enfrentando. ¿Racismo? ¿Acoso? ¿En nuestra escuela? La expresión de incredulidad en el rostro de la directora hizo que Isabela se encogiera en la silla, pero su madre se mantuvo firme. «Sí, ha estado ocurriendo durante semanas, y no son solo los alumnos, los profesores también están ignorando lo que está sucediendo. Mi hija está siendo perjudicada por ser quien es, y eso es inaceptable». La directora, después de escuchar todo, permaneció en silencio por algunos momentos. «Lamentamos profundamente que esto esté ocurriendo, y puedo asegurarles que la escuela no tolera este tipo de comportamiento», dijo la señora Aguirre, intentando mantener la compostura. «Tomaremos medidas inmediatas para abordar la situación». Sofía miró directamente a los ojos de la directora. «No puede ser solo un castigo para los alumnos. Necesitan educar a estos niños sobre lo que significa respeto e igualdad. El racismo no son solo palabras, es la cultura que se está creando aquí y eso debe ser confrontado». Fue entonces cuando la directora tuvo una idea: organizar una conferencia para toda la escuela, con el objetivo de discutir el racismo y la importancia de la educación en la lucha contra el prejuicio. «Estoy de acuerdo», dijo la señora Aguirre con un tono más serio. «Organizaremos una conferencia sobre racismo e inclusión y quiero que sea algo que impacte a todos los alumnos y profesores. Trabajaremos juntos para garantizar que este tipo de situación no se repita». Isabela se sintió agradecida de que sus padres estuvieran a su lado, luchando por ella y por ver que algo concreto se estaba haciendo.
En las semanas que siguieron, la preparación para la conferencia tomó forma. La escuela trajo a especialistas en derechos humanos, incluyendo a la propia abuela de Isabela, Carmen Jiménez, quien aceptó la invitación para hablar sobre su experiencia en la lucha contra el prejuicio y las desigualdades. Isabela no podía creer que su abuela, una de las figuras más respetadas en el ámbito de los derechos humanos, estuviera en la escuela donde ella enfrentó tantas dificultades, ahora como una voz de cambio. Fue un momento de orgullo, pero también de reflexión. Isabela se dio cuenta de que su familia era una verdadera fuente de fuerza y que juntas podrían ayudar a crear un ambiente mejor, no solo para ella, sino para todos los alumnos. El día de la conferencia, el auditorio de la escuela estaba lleno. Estudiantes y profesores estaban presentes y el ambiente estaba cargado de expectativa. La abuela de Isabela, Carmen, comenzó su intervención de manera poderosa, explicando que el racismo no es algo que nace con las personas, sino algo que se aprende, alimentado por la ignorancia y el miedo. La educación es la única arma capaz de destruir el racismo, dijo ella, con su voz firme y llena de sabiduría. Si no educamos a nuestros niños, perpetuaremos el odio y la discriminación. Todos tienen el derecho a ser respetados, independientemente del color de piel o de sus orígenes. Al final de la conferencia, muchos estudiantes se acercaron a Isabela, algunos incluso pidiendo disculpas por el comportamiento que habían tenido con ella. Valeria, quien antes lideraba las provocaciones, se mantuvo en silencio durante toda la conferencia, visiblemente incómoda. No tuvo el valor de acercarse a Isabela, pero la mirada que lanzó sugería arrepentimiento. Isabela sabía que no necesitaba las disculpas de todos, pero sintió que algo había cambiado. Ya no era invisible, y ahora su historia había sido escuchada. Había orgullo en saber que, junto a su familia, había conseguido enfrentar los prejuicios y plantar la semilla del cambio. Después de la conferencia realizada por la abuela de Isabela, algo significativo comenzó a cambiar en la escuela. El impacto de las palabras de Carmen Jiménez, tan cargadas de sabiduría y experiencia, tocó no solo a los estudiantes, sino también a los profesores. La idea de que el racismo no era solo un problema individual, sino una cuestión estructural que debía ser combatida con educación, resonó profundamente en todos. Las conversaciones en los pasillos comenzaron a cambiar. Antes dominadas por comentarios maliciosos y prejuiciosos, ahora los estudiantes parecían más conscientes de sus palabras. El silencio cargado de juicio que seguía a Isabela por todos lados ahora parecía haber sido reemplazado por una nueva curiosidad. Una curiosidad más respetuosa. Isabela sintió esta transformación casi de inmediato. En la semana siguiente a la conferencia, notó que las miradas que antes la incomodaban ahora eran diferentes. Ya no eran miradas de desprecio o burla, sino de respeto o al menos de curiosidad. Algunos estudiantes, que antes formaban parte de los grupos que la ridiculizaban, ahora se acercaban a ella, intentando iniciar conversaciones. «Hola Isabela, yo no sabía que tu familia era tan importante», dijo uno de los chicos que, semanas atrás, había hecho un comentario cruel durante la clase de historia. Isabela, que siempre se había mantenido discreta, solo sonrió educadamente. Sabía que, para muchas personas allí, las disculpas no serían verbales, sino expresadas en actitudes más respetuosas en el día a día. Valeria, por su parte, parecía más introspectiva. La chica que antes lideraba las provocaciones ahora parecía dudosa al hablar, especialmente en presencia de Isabela. En uno de los recreos, mientras Isabela caminaba por el patio, Valeria se acercó, mirando al suelo mientras jugueteaba nerviosamente con su cabello. «Isabela», comenzó, sin saber muy bien cómo continuar, «yo siento mucho lo que hice. No estuvo bien». Hubo un silencio incómodo entre las dos, pero Isabela, siempre tranquila, respondió con una ligereza inesperada. «El cambio es lo que importa, Valeria, no lo que pasó». Valeria levantó la mirada, sorprendida por la respuesta, pero sintió el peso del perdón en las palabras de Isabela. El comportamiento de los profesores también pasó por una transformación. El profesor de historia, el señor Gutiérrez, que antes no intervenía en los comentarios maliciosos de la clase, ahora mostraba un respeto renovado por Isabela. En una de sus siguientes clases, se tomó el tiempo para reforzar la importancia de la diversidad en la historia del país.
La contribución de todos los pueblos a la construcción de nuestra sociedad es invaluable, dijo él, mientras miraba directamente a Isabela, como si quisiera demostrar que ahora reconocía su presencia de manera diferente. Otros profesores también comenzaron a participar en capacitaciones y discusiones sobre inclusión y respeto, organizadas por la propia escuela después de la conferencia. El cambio más visible, sin embargo, estaba en el corazón de Isabela. Después de semanas de sufrimiento y duda, finalmente sentía que había encontrado su lugar. No era solo porque había mostrado a todos quién realmente era su familia o por haber revelado la riqueza de su herencia. Era más que eso. Isabela ahora sabía que su fuerza no provenía del estatus de su familia, sino de su capacidad para enfrentar el racismo y el acoso con la cabeza en alto, de transformar el dolor en aprendizaje y de abrir espacio para el diálogo y el cambio. Había plantado la semilla de la transformación y esa era su mayor conquista. Aunque la lucha contra el racismo no había desaparecido por completo, algo que Isabela sabía que aún llevaría mucho tiempo, estaba segura de que había dado el primer paso. Poco a poco, el ambiente escolar se volvía más receptivo. Los estudiantes comenzaron a ser más cuidadosos con sus palabras, y la inclusión empezó a ser discutida de manera más abierta, no solo en las conferencias, sino también en las aulas. La dirección de la escuela se comprometió a continuar con proyectos de concientización, entendiendo que la educación era la clave para combatir el prejuicio. Un día, mientras regresaba a casa después de las clases, Isabela miró los altos edificios de Buenos Aires, sintiendo el suave sol acariciar su rostro. Había una nueva ligereza en sus pasos, una sensación de orgullo y superación que la acompañaba ahora. Sabía que aún enfrentaría desafíos, pero también sabía que estaba lista para ellos. Su corazón, antes pesado por el miedo a la exclusión, ahora estaba lleno de esperanza. Esa noche, en casa, sentada a la mesa con sus padres, Isabela finalmente logró sonreír de verdad al responder a la pregunta que su madre siempre hacía. ¿Cómo fue tu día? Miró a Sofía y Julio y con una expresión de alivio y satisfacción respondió: hoy fue un buen día. Sus padres se intercambiaron miradas y la sonrisa que se dibujó en el rostro de Sofía mostró que ella sabía que las cosas estaban finalmente cambiando. La lucha había sido larga, pero Isabela ya no estaba sola. La historia de Isabela no fue solo sobre enfrentar el racismo y el acoso, sino sobre encontrar su fuerza interior, incluso ante las adversidades. Con el apoyo de su familia y el valor de hablar sobre sus orígenes, pudo cambiar la percepción a su alrededor y crear un nuevo ambiente de respeto e inclusión en la escuela. La conferencia organizada por la dirección fue el primer paso de muchos, pero Isabela sabía que el camino hacia la verdadera igualdad comenzaba en la educación, y que cada uno tenía el poder de hacer la diferencia. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más narrativas inspiradoras como esta, no olvides suscribirte al canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad y revisa los otros videos donde contamos historias emocionantes que tocarán tu corazón. Acompáñanos.